La anatomía es una rama de la biología humana que se dedica a estudiar la forma y estructura del cuerpo humano y las relaciones que existen entre las diferentes partes que lo componen. La palabra anatomía viene del griego ana, que significa arriba, y tonos, que significa cortar. El significado se asocia con la palabra disecar. Andrea Vesalius, el padre de la anatomía moderna, disecó un cadáver y se dio cuenta que el hombre tenía la misma cantidad de costillas que la mujer. Cuando declaró esto, la Iglesia Católica lo exilió por hereje el año 1564, porque la Iglesia Católica enseñaba que el hombre tenía una costilla menos. El cuerpo humano está hecho de 4 elementos químicos, cuyos elementos se encuentran en el polvo de la tierra del cual Dios hizo al hombre. Número 1, el carbono. Número 2, el hidrógeno. Número 3, el oxígeno. Número 4, el nitrógeno. De estos 4 elementos, el que más abunda es el oxígeno, con un 65%. El cuerpo humano posee 50 billones de células aproximadamente, las cuales se agrupan en tejidos y las cuales se organizan en órganos y estos en 8 sistemas o aparatos. Número 1, locomotor. Número 2, respiratorio. Número 3, digestivo. Número 4, excretor. Número 5, circulatorio. Número 6, endocrino. Número 7, nervioso. Número 8, reproductor. El cuerpo humano tiene 5 órganos considerados como vitales para la supervivencia. Número 1, el corazón. Número 2, el cerebro. Número 3, los riñones. Número 4, el hígado. Número 5, los pulmones. De estos 5 órganos, el más importante es el cerebro. El cuerpo humano tiene 5 sentidos que nos permiten sentir nuestro entorno. Número 1, el olfato. Número 2, el gusto. Número 3, el tacto. Número 4, el oído. Y número 5, la vista. El cuerpo humano tiene entre 5 a 6 litros de sangre que circulan por su corriente sanguínea y 206 huesos de diferentes formas y tamaños. El agua en el cuerpo representa aproximadamente las 3/4 partes de nuestro organismo. O sea, el 75% de nuestro cuerpo es agua, como la tierra, que el 75% es agua. El cuerpo fue creado o formado por Dios en el vientre de nuestra madre. Dice el Salmo 139, verso 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y dice el verso 16, el verso 15 y verso 16, dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y dice el verso 16, mi embrión vieron tus ojos. Dice Jeremías capítulo 1, verso 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En ese cuerpo que Dios creó, dentro de él Dios formó un espíritu. Dice Zacarías capítulo 12, verso 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Dios formó un espíritu conforme a su imagen y a su semejanza, con la capacidad
de poder contenerle y poder expresarle. Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. No que el hombre es espíritu, sino que hay un espíritu dentro del hombre. Dice más aún Eclesiastés 8:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 16, y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y dice la versión actualizada de la Reina Valera del 2015, en Eclesiastés 11:5, dice, como tú no conoces cómo entra el espíritu a los huesos de una mujer encinta, la unión de estos dos elementos, el cuerpo y el espíritu, dan origen al alma. Dice Génesis capítulo 2, verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pablo, citando este pasaje, dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. La palabra viviente en hebreo es nefesh y en griego es psique, que significa alma. Por eso Eclesiastés capítulo 18, verso 4 y verso 20 dicen que el alma que pecare, esa morirá. Y Jesús, hablando de este tema, en Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Más bien temed al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 20, dice, porque por precio fuisteis comprado, glorificad pues, dice, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí Pablo no está citando el alma, porque el alma es usted, el alma soy yo, quienes decidimos si nos rendimos a Dios o no. Y si el rendirnos a Dios es decir sí, porque nos rendimos a Él, entonces el cuerpo en el cual estamos viene a ser también habitación del Espíritu Santo. O sea, venimos a cohabitar este cuerpo con el Espíritu Santo. Dice la palabra en Gálatas capítulo 4, verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y dice 2 capítulo 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. O sea, el Señor se tabernaculizó en nosotros. Vino a morar en nosotros a través del Espíritu Santo. Y hoy día cohabitamos juntamente con Él este cuerpo. Dice Santiago capítulo 4, verso 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Dios ha hecho habitar en vosotros, nos anhela celosamente. Y dice el capítulo 6 de Primera de Corintios, verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque cuando nosotros aceptamos rendirnos a Él y aceptamos al Señor en nuestro corazón, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice el mismo libro en el capítulo 3, verso 16,
¿O no sabéis que sois templo de Dios? ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el verso 17 dice, y si alguno destruyere el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios le destruirá a él. Somos el templo, cohabitamos juntamente con el Espíritu Santo en este lugar, en el cuerpo. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Dice Pablo en Efesios 4:30, dice, porque el Espíritu Santo que nos ha sellado, dice, no contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nos vemos.